soluciones efectivas, rápidas, urgentes e integrales, sobre todo a estos graves problemas de la administración de justicia. Pero ¿qué sucede? Uno entiende que el gobierno tiene esa preocupación, tiene conocimiento de estos problemas de la administración de justicia, pero está proponiendo una reforma a la Constitución que, mirada con detenimiento, no se orienta necesariamente a solucionar los problemas de la administración de justicia, estos, por ejemplo, de congestión, demora, que tiene la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción contencioso administrativa. Entonces, si uno mira esta reforma constitucional, y yo lo he expresado así públicamente, y los colombianos creo que tienen el derecho a saberlo, no se orientan a mejorar esos problemas. Yo creo que tal vez los agravarían mucho más. La reforma orientada es hacer una reforma política, una reforma que le da mucha más fuerza y poder a la rama ejecutiva y disminuye el poder de la rama judicial, y también de paso disminuye el poder de la rama legislativa. A eso se orienta esta reforma, a fortalecer al Ejecutivo dentro de todo el andamiaje estatal y a disminuir el poder judicial y la independencia, sobre todo de la rama judicial. Y repito, de paso, también la rama legislativa en esta reforma queda notoriamente disminuida en sus poderes. Entonces creo que los colombianos deben saber que apunta hacia ese fortalecimiento del Ejecutivo. Tales modificaciones, además de la tutela, también tocarán con las acciones populares. ¿Cuál decisión de orden administrativo o de orden legal se ha propuesto para buscar que haya pronta y cumplida justicia en ese proyecto? Ninguna. La solución estaría entonces en decisiones de orden legal y de orden administrativo, y no en reformar la Constitución. Pero de lo que se trata entonces es de otra cosa, de disfrazar de reforma a la justicia lo que en realidad es una reforma profunda al Estado social de derecho, sacudiéndolo en sus estructuras para que en adelante se conserve la fachada de una Corte Constitucional sin funciones y se mantenga la acción de tutela, pero sin eficacia ninguna, porque eso molesta a los poderes establecidos en Colombia, que no son solamente los formales, sino los de los grupos de presión. En un Estado social de derecho, lo que plantean es sustituirlo por un orden económico sostenible, que ya sabemos cuál es el que les gusta, y ahí hay una profunda reforma a la Constitución del año 91 y una absoluta esterilización para el futuro del Estado social de derecho. Pero además se dice en el proyecto que las acciones populares o de grupo no podrán en adelante tener incentivos de carácter económico. Y el incentivo de carácter económico es el que ha movido las pocas acciones populares, como ocurrió con una en Coca-Cola y con otra por la venta de unas acciones de Ecopetrol en cierta compañía. De manera que de lo que aquí se trata es de tomar un seguro para que otra vez no se vayan a entablar ese tipo de acciones. Preguntado el ministro sobre este punto en la Corte, respondió que era que muchos empresarios le habían dicho que esas acciones no los dejaban trabajar con tranquilidad. Dicho proyecto pretende acabar con el Consejo Superior de la Judicatura, quien en su administración ha construido más de 250 palacios de justicia, y es quien ahora sanciona los abusos e incumplimientos de los abogados del país y quien elige por méritos a los funcionarios de la rama judicial. La modificación que se pretende al Consejo Superior de la Judicatura, donde se crea un consejo con otro nombre, pero en el cual está diseñado que se sienten en ese consejo
con voz y sin voto, pero sí con voz, el ministro de Hacienda y el ministro del Interior y de Justicia. Realmente, pues esto se mira por parte de la rama judicial como una injerencia de la rama ejecutiva en la rama judicial, una pérdida de autonomía, porque nadie concibe, por ejemplo, un magistrado sentado en un consejo de ministros opinando sobre las cosas, o un magistrado sentado en el Congreso, en las mesas directivas del Congreso, opinando sobre los asuntos que le compete al Congreso. Entonces, un ministro sentado en el Consejo Superior de la Administración de Justicia, pues es una injerencia, así sea única y exclusivamente con voz. Asimismo, dicho proyecto contempla la creación de una nueva figura que le otorga al Ejecutivo la potestad de poder declarar la emergencia judicial, quien bajo dicho estado puede tomar las medidas que en lo judicial se refiere a su antojo, las cuales pueden ser permanentes. Un nuevo estado de excepción, adicional al estado de conmoción interior y adicional al estado de emergencia económica, que sería el estado de emergencia judicial. Ese estado de emergencia judicial, como está diseñado en la propuesta de iniciativa del gobierno, le permitiría declarar una emergencia judicial y autohabilitar al Ejecutivo para dictar decretos con fuerza de ley para direccionar toda la política en materia de justicia. Podría cambiar y modificar jurisdicciones, la ordinaria, la contenciosa, la constitucional y otras. Podría modificar códigos. Y entonces allí no hay ningún límite establecido en esas normas en cuanto a ese poder inmenso para modificar códigos y sobre todo derechos de los colombianos. Entonces ahí habría una injerencia grande del Ejecutivo sobre la rama judicial a través del mecanismo de la emergencia judicial. Hay otras normas de esa reforma que le permiten a los funcionarios de la rama ejecutiva, que es el sector administrativo en Colombia, para tomar una determinación, no importando el nivel que tenga ese funcionario, para que decidan motu propio si cumplen o no cumplen las sentencias judiciales. Es decir, hay una norma que dice que un funcionario del rango administrativo podría apartarse del cumplimiento de una sentencia si la considera que no es razonable. Eso atañe obviamente a las sentencias proferidas por cualquier juez de la República, inclusive por cualquier corte, la Corte Suprema, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, y ese poder que tendría un funcionario, independientemente del rango que tenga, de decidir si cumple o no cumple una sentencia porque la considera que no es razonable, pues es un poder que engrandece una rama ejecutiva y empobrece el que pueda tener una rama judicial, porque es que justamente el único poder que tiene la rama judicial es el poder que tiene a través de sus decisiones, a través de sus sentencias, de decidir con fuerza de ley unos asuntos que conciernen a las relaciones entre los particulares o a las relaciones entre los particulares y el Estado, y justamente la fuerza ejecutoria que tenga sus sentencias es el poder que le da a la rama judicial, el poder de decisión y de control sobre los asuntos que tiene bajo su competencia, y si realmente un funcionario puede decir que las cumple o no las cumple cuando considere que la sentencia no es razonable, pues necesariamente deja las sentencias sin ninguna posibilidad de ejecutoria. La independencia y el equilibrio entre poderes es el sustento de la democracia. Dicho equilibrio y dicha independencia se verían claramente afectados si dicho proyecto de reforma es aprobado. El poder absoluto del Ejecutivo, como decía Antonio Suárez, hace parte de la nostalgia de quienes gobernaron a trancazos y a rajatabla con el estado de sitio al país en las aciagas épocas de la violencia partidista y en las aciagas épocas antidemocráticas del Frente Nacional. Hoy se quiere recuperar a toda costa el poder para el presidente, el poder del Ejecutivo, y ese es el camino más rápido para llegar al autoritarismo. Por eso, como comentaba Antonio Suárez,
y como me comentaba el doctor Beltrán,